Vamos a hablar entonces bajo el título llamado Bautismo en fuego. ¿Cómo se llama la prédica? Bautismo en fuego. Esto va a ser muy impresionante, espero que Dios te hable sinceramente, présteme atención y aprenda qué es el bautismo en fuego. La Biblia nos habla de al menos cuatro tipos de bautismos y el último es el bautismo en fuego. Este bautismo en fuego no se habla mucho de él, pues yo por lo menos no he escuchado hablar mucho de este bautismo, pero creo que es el bautismo más relevante para el desarrollo del carácter de todo hijo de Dios. Así que vamos a aprender un poquito acerca del bautismo en fuego. ¿Está listo? ¿Sí o no? Vamos a poner las bases entonces, y la base vamos a ponerla en Mateo capítulo 25, versículo número 1 al 4. Vamos a hablar entonces del bautismo en fuego. Dice Mateo capítulo número 25, versículo número 1 al 4, Reina y Valera. Vamos a leer todo en Reina y Valera. Dice así, atención por favor. Entonces el reino de los cielos será semejante, dice la Biblia, a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran, ¿qué dice la Biblia? Prudentes, y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Aquí nos habla de un ingrediente llamado aceite, y el aceite, imagen número 1, tiene que ver con que el fuego no se apague. Escúcheme muy bien. Habla de lámparas y habla de aceite. El aceite es el que hace que el fuego no se apague en la lámpara. Por tanto, si el fuego se mantiene encendido, pues se alumbra, cumple 2 propósitos la lámpara. La lámpara alumbra y también emana calor. Era muy importante la función de la lámpara. Pero sin el aceite, el fuego no se podía mantener encendido. Sigue diciendo entonces ahí en Mateo capítulo 25, del 7 en adelante, dice así. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y regaron y arreglaron su lámpara. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan, dice la Biblia. Se apagan. Para poner el base y el fundamento de lo que vamos a hablar, imagen número 2, entonces entendemos que el aceite es tipología y símbolo del Espíritu Santo. Cuando la Biblia habla de aceite, normalmente está hablando del Espíritu Santo. La relación con las vírgenes tiene que ver que es muy difícil mantener una lámpara encendida si no hay aceite, si no está el Espíritu Santo, si no es el Espíritu Santo el que trabaja, el que mueve, el que hace, el que nos lleva, el que nos direcciona, el que nos redarguye, el que nos da testimonio, el que nos compunge el alma, el corazón, el que nos arrincona incluso muchas veces. ¿Por qué? Porque todas las lámparas que tienen que ver con nosotros, estamos llamados a cumplir el propósito. El propósito es claro, mantenernos encendidos, mantenernos activos, mantenernos dando luz. La Biblia habla que somos luz, pero también dice la Biblia que nosotros tenemos que arder como lámparas. Ahora se lo voy a mostrar. La pregunta es, ¿necesitamos el aceite para que podamos generar fuego? Pero entonces, ¿cómo obtengo el fuego? El aceite lo mantiene encendido, pero ¿cómo mantengo el fuego? Hemos hablado mucho del aceite, recuerdo que un tiempo de estos predicamos acerca del aceite, pero hoy vamos a hablar del fuego. Para hablar del fuego, vamos a hablar de los 4 bautismos que hay, bíblicos, en la Biblia. La gente acusa que uno no predica cosas que se imagina, todo está en la Biblia. El primer bautismo, imagen número 3, es el que conocemos como el bautismo de la salvación o del arrepentimiento. Este bautismo se da cuando la gente abre su corazón, reconoce sus pecados, reconoce que está mal, que necesita ayuda y le pide al Espíritu Santo, le pide a Jesús que lo limpie, que lo lave con su sangre
que le dé el perdón y que el Espíritu Santo entre en la vida de él, llamado como el nuevo nacimiento o el nacimiento. Este es un tipo de bautismo y es el más importante y es el inicial. Todo aquel que se arrepiente de sus pecados, que reconoce su maldad, que abre su corazón, acepta a Jesús como su Señor y su Salvador, recibe el bautismo de la salvación o del arrepentimiento. Creo que este es el inicial y el que todos tenemos que vivir, el bautismo de la salvación, y que estamos viviendo. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Segundo, el bautismo en agua. Producto del bautismo de la salvación está el bautismo del agua, el que todos conocemos y practicamos acá. Para nosotros es muy importante el bautismo en agua porque solo cuando una persona se bautiza, según nuestros índices de crecimiento, dice que alguien realmente lo ganamos para el Señor, no cuando hizo la oración, sino cuando fue a las aguas. Porque el bautismo en aguas es una declaración pública de lo que sucedió en el bautismo de la salvación. Es declarar, es publicar mi fe y ser testigo y dar testimonio de que Cristo nació en mi corazón, que me arrepentí y que estoy viviendo una nueva vida. Ese es un tipo de bautismo que ahora la Biblia ya lo vamos a ver. El tercero es del aceite, es la llenura del Espíritu Santo. Para que todo funcione de acuerdo a la voluntad de Dios y no seamos intermitentes en el camino con el Señor, debe de haber una llenura del Espíritu Santo. Debe el Espíritu Santo llenar nuestra vasija. No podemos andar si no estamos llenos. El secreto del bautismo de la llenura tiene que ver con que somos bautizados, pero necesariamente necesitamos llenarnos todo el tiempo. Esa es la gracia, por eso oramos, por eso nos arrepentimos, por eso cambiamos nuestra conducta, por eso buscamos a Dios, porque necesitamos esa llenura todo el tiempo. Entonces llega un momento donde el Espíritu Santo te bautiza con su llenura. Fue una primera vez, fue un impacto espiritual, pero de ahí para allá existe la llenura. Necesitamos seguir llenándonos todos los días. Por eso la oración que hiciste ayer no te sirve para hoy, en el sentido de que hay que orar todos los días. Habla mucho el Espíritu Santo, se habla mucho del bautismo, la llenura del Espíritu Santo. Y el cuarto, que es el que casi no se habla, es del bautismo en el fuego. Bautismo en fuego. Habla la Biblia de un bautismo en fuego. Y ese es el que quiero que nos centremos el día de hoy, en esta noche, y que hablemos del bautismo en fuego. Dice Mateo, capítulo número 3, versículo número 11, dice algo que nos da la referencia para poder hablar del bautismo en fuego. Atención. Déjeme poner las bases, que esto se va a poner bueno, se lo prometo, pero déjeme poner las bases. Dice la Biblia así: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Está hablando de Juan el Bautista. Él usaba el bautismo en agua. Él los bautizaba. Pero el que viene tras de mí, tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y aquí viene la clave después del punto y la coma. Él os bautizará en Espíritu Santo, con aceite y fuego. No Espíritu Santo, fuego. No, ahí hace una claridad, devuélvase. Dice Espíritu Santo, entendemos que es el bautismo del Espíritu Santo, y fuego. Otra cosa totalmente diferente. Entonces, este hombre llamado Juan el Bautista bautizaba en agua cuando la gente se arrepentía. Hacía los dos bautizos, la gente se arrepentía y después se bautizaban en agua, pero está aclarando que va a venir uno más poderoso que él, llamado Jesús, lo entendemos, lo sobreentendemos, y que Jesús iba a hacer dos tipos de bautismos. Ya no iba a bautizar en agua, eso era el trabajo de Juan. Él iba a bautizar en el Espíritu Santo, iba a bautizar en fuego. Está sobredicho que el bautismo en el Espíritu Santo entendemos como la llenura. Entendemos como lo que pasó en Pentecostés. Es un impacto de poder del cielo, de la persona del Espíritu Santo hacia la vida de uno. Es totalmente necesario
Y usted lo ve en la Biblia, y creo que si usted es cristiano, ha ido a otra iglesia o lleva muchos años aquí, lo puede entender. Pero ¿qué es el fuego? El fuego no es el poder. El fuego no es la gloria. El fuego son los dones. Los dones se manifiestan cuando iniciamos en el bautizo del Espíritu Santo. Pero no es fuego, no es fire, no es poder de Dios, no es capacidad de reinar, de ministrar. No tiene nada que ver con eso. Eso es el Espíritu Santo. Pero el fuego, ¿qué es el fuego? Así que entendemos que son dos cosas totalmente diferentes: el Espíritu Santo y fuego, dice la Biblia. Imagen número 4. El aceite representa al Espíritu Santo, pero entonces viene la pregunta: ¿qué rayos es el fuego? Primera de Corintios capítulo número 3, versículo número 13. Dice así, atención: la obra de cada uno se hará manifiesta. ¿Qué dice? Primera de Corintios 3:13. Está quedado ahí, muchacho, por favor, ayúdenme. No. Primera de Corintios 3:13. Que el Señor te perdone. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Repito para que lo entiendan, porque esta es la base. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Propósito del fuego: revelar. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego, dice la Biblia. ¿Qué dice? La probará. Así que partiendo de este versículo, sobreentendemos que el bautismo en fuego, ojo a esto, tiene que ver con pruebas y con revelación. Tiene que ver con ser probados. Haga un recorderis. Jesús vino, después de que murió, resucitó, empoderó con el bautismo del Espíritu Santo a sus discípulos, pero ¿cuándo los bautizó en fuego? Estaba hablando de pruebas, señores. Estaba hablando que Jesús no solo venía a empoderar a la gente, sino que venía a probarlos. Hay gente que dice que Dios no prueba a nadie, y es un error. La Biblia dice que sí prueba. Lo que Dios no hace es tentar, pero sí prueba. Dios somete a sus hijos a prueba. Dios te pone exámenes. Por supuesto que sí. Salmos 9:7 dice eso. El Dios justo probará la mente y los corazones de sus hijos. Claro que funciona así. Y cuando hablamos de un bautismo en fuego, tiene que ver con ser procesados a través de las pruebas para que revele lo que hay en el corazón. Ojo a lo que le estoy diciendo. ¿Qué podemos llamar como pruebas, pastor? Bueno, la tentación. La tentación viene de parte del enemigo, lo tenemos claro, pero también es un tipo de examen. Jesús dijo, Mateo capítulo 6, versículo 7, en la oración del Padre Nuestro, lo he predicado varias veces: no nos metas en tentación. Está hablando que la gente tiene que pasar por la tentación, pero que el principio es que no caigas en la tentación. Hay que pasar por la tentación. ¿Cuántas veces somos tentados? Y a veces lo vemos como algo malo, pero lo que no sabes o no has aprendido hasta el día de hoy es que quizás esos momentos de tentación que estás pasando, si pasas al otro lado, estás siendo bautizado en fuego. Y es necesario pasar por ahí. Otro que me gusta mucho, que podemos llamar como tipo de pruebas, por ejemplo, las injusticias. Póngame algo ahí, quita el versículo que la gente me distrae viendo el versículo. Las injusticias. Escuche esto. ¿Quién quiere vivir injusticias? Nadie. Pero el bautismo en fuego tiene que ver con injusticias. Tiene que ver que tenés que pasar por las injusticias.
Es necesario pasar por las injusticias. Es necesario que te pasen cosas injustas. Es un tipo de examen que tienes que pasarlo. Y cuando lo pasas, repito, estás siendo bautizado en fuego, como dice la Escritura. ¿Por qué es necesario la injusticia? Porque la injusticia revela los principios que Dios te ha enseñado. Por ejemplo, muchas veces no es justo perdonar a alguien que te hace daño. Eso es una injusticia, pero está revelando si estás siendo bautizado en fuego o te vas a quedar en medio del proceso. La Biblia está llena de injusticias. La que más me gusta hablar es la injusticia de Habacuc, el profeta menor Habacuc. Un hombre que se aira, un hombre que se acerba ante algo que está viendo como injusto. Dios les está prometiendo que los va a bendecir, Dios les está prometiendo que los va a cuidar, pero sus ojos están viendo lo contrario. Y creo que esto aplica mucho a nuestra vida. Y este tipo de prueba llamada injusticias, a veces pensamos que Dios no te ama, no te quiere, te está poniendo el dedo en la llaga y quiere lo peor para ti. Pero no funciona así. Una injusticia viene para bautizarte en fuego si la pasas. Y es necesaria. Habacuc nos identifica a todos. ¿Cuántos de aquí no tenemos palabra de Dios? ¿Cuántos de aquí no tenemos promesa de Dios? ¿Cuántos de aquí no creemos lo que dice la bendita palabra de Dios? ¿Qué dice la Biblia? Que te va a bendecir. ¿Qué dice la Biblia? Que va a estar con tus hijos. ¿Qué dice la Biblia? Que te va a prosperar. ¿Qué dice la Biblia? Que te va a ayudar. Y cuando pasamos por una prueba llamada injusticia, tus ojos ven lo contrario. La Biblia está diciendo que sos sano y te estás muriendo de enfermo. La Biblia dice que vas a rescatar tu matrimonio y porque Dios es un Dios de familia, pero tu esposa o tu esposo no quiere nada contigo. La Biblia dice que Él te va a proteger y te están robando. La Biblia dice que está contigo todos los días y tú te sientes cada día más solo. Y así se sentía Habacuc, señores, cuando estaba siendo bautizado en el fuego por las injusticias. Pero Habacuc tenía un corazón, creo que no había sido moldeado por el fuego. Y sus palabras eran toscas hacia Dios. Y le decía, pero si tú eres bueno, ¿por qué no miras la maldad? Pero si tú eres santo, ¿por qué no haces algo por nosotros? ¿Cuántas veces pasamos las injusticias y creemos que tenemos el derecho de cuestionar, de razonar, de criticar a Dios, de alejarnos de Dios, de pelear con Dios solo porque estamos pasando por una injusticia? Lo que se nos ha olvidado es que todo tiene propósito y que el que pasa por una injusticia, aunque es injusta, es un tipo de prueba que trae un bautismo que te va a beneficiar más adelante. Pero si no lo ves así, cada vez que veas una injusticia en tu vida, cada vez que murmuren de ti, cada vez que te pase algo que no mereces, no vas a entender lo que dice Mateo, que eres bienaventurado cuando te vituperan. Eres bienaventurado cuando hablan mentira a causa de lo que haces, a causa de tu fe, a causa de mantenerte firme. Claro, si lo estás haciendo mal, asume tus consecuencias. Pero si estás sufriendo y si estás viviendo una injusticia por ser un hijo, por vivir en santidad, por decirle no al pecado, por no llamar malo a lo bueno y bueno a lo malo, y eso te causa problemas, eso te causa injusticias, eso te causa que se te levante la gente en el trabajo. Hacer lo correcto no es fácil. Y hacer lo correcto tiene consecuencias en el mundo. Pero cuando esas consecuencias vienen, yo entiendo que estoy siendo bautizado en fuego. Porque es bueno, me hace bien vivir injusticias y pasarlas adelante. El propósito mientras era bautizado Habacuc es que cuando entendió que a Dios no lo mueven las lágrimas de cocodrilo, que a Dios no lo mueve que te enojes y no vuelvas a la iglesia, que a Dios no lo mueve tu ofensa y tu dolor, con o sin razón, a Dios no lo mueve eso. La gente piensa que le está haciendo un daño terrible a Dios, a la iglesia, a los pastores, al irse de la iglesia, al irse hablando mal, al irse heridos. Y no han entendido que eso hace parte, eso se presupuesta dentro del caminar con Dios. ¿Cómo murieron todos? ¿Cómo se llamaron los apóstoles que movían la gloria de Dios, que hacían milagros, que sanaban enfermos, que resucitaban a los muertos? Decapitados, apedreados, aislados, encarcelados. Ese era su bautismo. Su bautismo tenía que ver con las pruebas, con el sufrimiento. Otro tipo de pruebas considero es las que pasan en el alma, en tus emociones,
en lo que sientes. Por eso lo invito a que venga a las clases del Espíritu. Todo va a ser impresionante. Pero la gente no entiende que ahí también necesitamos el fuego, el bautismo, en tus emociones. Allá afuera le llaman inteligencia emocional o psicológica. Tus emociones tienen que ser bautizadas. Tus emociones tienes que aprender a gobernarlas. ¿Qué hace una emoción engañosa en nuestra vida? ¿Cuántas veces, por no tener el alma sana, las emociones correctas, por no madurar, por no señorear lo que pensamos, lo que sentimos, seguimos cometiendo los mismos errores toda la vida? ¿Qué pasa cuando tocan tu alma y son injustos? Cuando te dicen cosas que no son ciertas. En vez de sentir que estás siendo bautizado, sales corriendo, sales enojado. No te gustan las cosas, no te dejas corregir, te dejas llevar por lo que sientes. Hoy estás mal, entonces eres la peor persona del mundo. Mañana estás bendecido y te crees que estás por encima de los demás. Hay un problema en las emociones alteradas y ahí Dios tiene que meter mano. Y cuando Dios empieza a meter mano, no pienses que Dios te está acabando, no pienses que a Dios a ti no te ama y al del lado sí. Déjate de bobadas. Dios te ama tanto a ti como me ama a mí, como ama a todo el mundo. Dios nos ama a todos. Y porque nos ama, Él nos pasa por el fuego. ¿Alguien dice amén a eso? El alma, las emociones necesitan ese bautizo. Necesitan, porque el fuego purifica y revela. Cuando hay un bautismo de fuego en el alma, es revelar realmente quién eres. Mi suegro tiene un dicho que me gusta mucho. Dice: la gente es buena hasta el día que quiere serlo. ¿Cuánta verdad tiene? ¿Cuántas veces lo hemos visto? Porque cuando la gente empieza a ser bautizada en fuego, ahí revela quién es. Mientras la gente no pasa situaciones difíciles, se me camuflan. Por eso insistimos: sirvan los grupos, sirvan las casas. Ahí usted está puesto a prueba. Ahí usted tiene que sujetarse, ahí usted tiene que llegar temprano, ahí usted tiene que aguantar al hermano del lado, ahí usted tiene que escuchar injusticias, ahí usted también es injusto con los demás. Ese proceso revela realmente quién eres. ¿Cómo trabajamos o cómo puede Dios trabajar con alguien que se mantiene camuflando? Téngale miedo a la gente que no se muestra como es. Y el fuego revela lo que realmente somos. Yo conozco a la gente en el servicio. Me gusta este proceso. Alguien de aquí muy linda que lleva tiempo y yo le veo esa carita tan angelical. Ahora que está sirviendo, yo digo: mío santísimo, ¿por dónde le fue la cara? Pero eso me gusta, porque está revelando lo que es, para que podamos, o Dios pueda trabajar realmente en tu vida. Mientras que te camufles, van a pasar los años sentados en una silla y va a ser una bendición, pero vas a morir sin ser bautizado en fuego, porque cada vez que tenías una prueba, en vez de pasarla, te quedaste en la prueba. Otro tipo de pruebas: hay mucha opresión espiritual. Cuando usted empieza a meterse con Dios, la gente dice: yo no me quiero meter con Dios, porque meterme con Dios es tener problemas con el diablo. Claro, mientras no te metas con Dios no tienes problemas con el diablo, porque el diablo te tiene atrapado, muchacho. Pero cuando empiezas a acercarte a la luz, él se desespera. Por eso pasan situaciones. Por eso sucede. Por supuesto que meterse con Dios revela algún tipo de cosa en tu vida. Claro que el diablo se enoja porque ya no te tiene controlado, porque te está perdiendo. Él tiene que hacer algo, pero la gente no entiende que ese tipo de opresión es momentánea y es superable en el nombre de Jesús. No va a ser para siempre. Entonces no puedes ser tan inmaduro de pensar que te metes con Dios, que le sirves a Dios y que vas a tener problemas y que va a ir de todo mal de peor. Claro que funciona, pero no va a ser para siempre. Entonces es totalmente normal recibir opresiones. ¿Dónde hay pruebas? En la deslealtad. Con el liderazgo estamos trabajando deslealtad, o lealtad más bien. Qué duro es pasar por una prueba donde alguien te traiciona.
Qué duro es pasar por una prueba donde realmente tú descubres que la persona con la que caminaste no era. Qué duro es saber que el fuego empieza a revelar lo que la gente es verdaderamente. Y uno siente la puñalada. Y uno siente la traición. Y se te empieza a caer la imagen de la gente. Y pensamos que está mal, y pensamos que la iglesia entonces somos hipócritas, pensamos que la iglesia es un sistema corrupto y le echamos la culpa a todo el mundo, y no entiendes que eso es parte de tus pruebas, pasar deslealtades, recibir traiciones. Escuché a un apóstol que un día, esto lo vamos a traer acá, estamos siendo muy ministrados por él, y él decía: señores, si le dividieron el reino a Dios en el cielo, ¿qué podemos esperar nosotros? Entonces, a veces no es que estemos mal, es que estamos pasando por el sombra de valle y de muerte, y hay que pasar, y está bien. Dígale que está al lado: está bien, está bien. La calumnia, las enfermedades, problemas económicos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la actitud correcta mientras está siendo bautizado en fuego? Salmos capítulo 66, versículo 10. Esto lo leímos hace 8 días, no sé si te acuerdas. Escuche, dice así: porque tú nos probaste, oh Dios. Escuche, tú nos probaste, oh Dios. Los estaba bautizando en fuego. Nos ensachaste como se afina la plata. Nos metiste en una red. Pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. A veces sentimos que no podemos con el peso. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego. El término fuego no es literal. Pasamos por el bautismo de fuego, pasamos por las pruebas, pasamos por las penurias, pasamos por la calumnia, pasamos por la enfermedad, pasamos por los momentos difíciles, pasamos por problemas económicos. Te está diciendo el texto: pasamos por el fuego, señores, fuimos probados. Y aquí viene: ¿por qué fuiste probado? ¿Y cuál es el resultado cuando sales del fuego y del agua? Para sacarte abundancia. Para sacarte abundancia. La gente se me queda en el fuego y no entiende que el fuego es para sacarte abundancia, señores. No hay manera de sostener la bendición que Dios te va a dar si no pasas por el fuego. No hay manera de sostener la abundancia si no pasaste por el fuego. No hay manera de sostener la bendición. Yo le he dicho a la gente pide cosas que no se ha preparado para tenerlas. ¿Cuánta gente pidiendo una familia? No puede sostener una familia. ¿Cuánta gente pidiendo un esposo y después se quejan del esposo? ¿Cuánta gente pidiendo un trabajo y el trabajo los aísla de Dios? ¿Cuánta gente pidiendo hijos y cuando tiene que enfrentar los problemas con los hijos no sabe cómo hacerlo? ¿Por qué? Porque sencillamente cuando Dios quiso procesarte en el fuego, estabas criticando en vez de estar pasándolo. Todo lo que estás pasando en tu vida negativo tiene un propósito, y es sacarte abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé si usted ha pasado por el dolor como yo, pero el dolor nos hace fuertes, dice la Biblia. Las críticas, los momentos difíciles, las lágrimas, los momentos de soledad, cuando tú sientes que nadie está, que todo el mundo te dio la espalda, que no sabes qué hacer, ahí está Dios contigo. Y a Dios no es que le guste que tú sufras, pero Él sabe que tú necesitas que pases por el sufrimiento, que pases por el fuego, porque solo el fuego va a revelar lo que eres para que Dios trabaje con eso, y solo el fuego te puede sacar a la abundancia. Bautizados en fuego. Escuche este que está mejor todavía. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 y 3. Atención. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 y 3. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. 40 años en prueba esta gente. Escuche lo que dice la Biblia. ¿Por qué Dios los dejó 40 años en el desierto? Aquí esto no le gusta a los religiosos, y es Biblia para los que dicen que nosotros no hablamos la verdad. Para afligirte.
Dios. Espere. Leamos otra vez porque no entendí. Jehová tu Dios estos 40 años te metió en el desierto. ¿Qué Dios tan malo tenés? Me llevó al desierto para afligirme. ¿No se supone que Dios quiere bendecirme? Y aquí está diciendo que Él quiere afligirme. Dijo, sí, voy a llevar los 40 años para afligirlos. Levánteme su mano porque quiero decirle algo. Dios te trajo a esta iglesia no solo para que digas amén, te trajo a afligirte, te trajo a bautizarte en fuego, a revelar lo que hay en tu corazón, a sacar lo que eres realmente, porque después de que seas bautizado en fuego vendrá una abundancia para tu vida. Así que no te quejes, no lagrimes, no llores, no te lamentes, que todo lo que estás viviendo, llamado aflicción, llamado pruebas, llamado lo que sea, es para sacarte abundancia, señores. Tu Dios sabe cómo trabajar contigo. Tu Dios sabe lo que necesitas. Tu Dios sabe que necesitas ser afligido. ¿Para qué viniste a la iglesia? ¿Para qué fuiste al desierto? Para probarte, para saber lo que había en tu corazón. La aflicción saca lo que hay adentro. ¿Qué es corazón, mente y emociones? La gente le gusta camuflarse. Por eso tienen que ser afligidos. Porque la aflicción te prueba y saca lo que hay adentro, señores. Necesitamos que saques lo que eres realmente. Dios necesita trabajar con gente real, no con camuflados, no con camaleones que ponen una cara bonita. Qué decepción conocer gente años, 5, 10, 3 años, y al final te pelan el cobre. Y uno dice, ¿por qué no se mostraron como fueron? Porque evitan la aflicción. Porque cuando son injustos con ellos salen corriendo. Porque cuando hay que llamarle la atención no les gusta y salen corriendo. Porque cuando ven cosas que no tienen que pasar y que no tienen que ver y que están mal, en vez de verlo como un bautizo, se creen justos, se creen mejores que Dios, se creen mejores que los que ya están y salen corriendo. Y no entienden que están siendo afligidos con una razón que hay, que sale de tu corazón cuando estás entre la capa y la espada, entre la pared. ¿Cómo es que dice? Entre la espada y la pared. Así dice mi esposa, ya siempre dice todo mal. ¿Quieres conocerte? Hay un dicho que dice, ¿no? ¿Usted quiere saber quién es quién? Dele poder y dele dinero. Pero qué interesante, la aflicción muestra qué hay en el corazón. Dios debe probar si habías de aguardar, o no sus mandamientos. Versículo número 3. Te afligió, vuelve y lo dice. Te afligió, te puso la soga en el cuello. Y escucha esta otra parte, te hizo tener hambre. Levánteme su mano, porque me está durmiendo y ya tengo que terminar. Diga conmigo, te sustentó. Otra vez, te afligió. Diga, me afligió. Me hizo tener hambre. Me hizo tener hambre. Me hizo pasar cosas difíciles. Pero también me sustentó. Ese es el Dios que te ama, señores. Él te aflige, Él te pone la soga en el cuello, pero no te ahorca. Él hace que sientas hambre, pero te sustenta. Él hace que pases por el fuego, pero te saca de allí, señores. Yo los llevo para afligirlos, pero estoy con ustedes. No crean que el fuego los va a matar. No crean que ese desespero que están sintiendo ahora lo van a matar. Puedes sentir hambre, puedes estar muy mal y afligido, pero yo te voy a sustentar en medio del desierto. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Jehová.
A Dios le encanta afligirte para que te ligues más a Él y no a los hombres. Para que entiendas que las cosas se pueden hacer a la manera de Dios. La gente critica porque no comían, pero quiero que tengas hambre para que te des cuenta que cuando nadie te puede alimentar, aquí estoy yo, te dice el Señor. Quiero que sientas soledad para que cuando no tengas a nadie te des cuenta que aquí estoy yo sustentándote. Quiero afligirte sabiendo que estás viviendo tus consecuencias y vas a sufrir y vas a llorar. Ayer le decía a alguien con mucho amor, le decía: Dios no te va a devolver por lo cual llegaste aquí hasta que no aprendas. Porque la gente tiene que aprender a depender de Dios. Dice el versículo que Él hizo todo esto para que la gente aprenda que no solo de pan vive el hombre, sino de la bendita palabra de Dios. Y podrás pasar por donde pases. Que cada vez que estás siendo bautizado en fuego, estás aprendiendo a depender más de Dios, señores. Cuando alguien te traiciona, Dios no te traiciona. Eso lo hace el fuego. Cuando la gente habla mal de ti, hay alguien allá arriba afirmándote. Cuando alguien te miente, hay alguien hablándote verdad en el cielo. Cuando hay alguien haciéndote fechorías, hay alguien allá bendiciéndote. Debes de entender que el bautismo en el fuego saca de ti dependencia en Dios. Por eso, señores, pasamos cosas injustas. Por eso en la iglesia hay tanto problema. Por eso hay hambre, por eso hay enfermedades. Por eso hay momentos de locura en nuestra vida. Por eso hay momentos donde queremos salir corriendo. Pero detente. Dios te está bautizando para que dependas de Él. Qué duro es las pruebas cuando la gente te traiciona. Pero cada vez que alguien traiciona, entiendo que el fuego de Dios está aquí y me está diciendo: hey, no es con la gente, es con el Espíritu de Dios. Hey, la gente puede ser malagradecida, pero aquí estoy yo soy fiel aunque te permanezcas siendo fiel. Hey, te pueden echar del trabajo y vas a aguantar hambre un tiempo, pero quiero que entiendas que yo soy el que te sustento. Hey, yo sé que la economía está mal y que los negocios no están vendiendo, pero si tú entiendes que yo estoy contigo y sos procesado por el fuego, yo soy tu sustento, yo soy tu provisión. Ahí es donde la gente se encuentra con Dios. Por eso a los discípulos no le importaron morir, porque no se trataba de ellos. Estaban siendo procesados a través de la prueba. Y ese bautismo en fuego es el más importante, porque es el que te lleva a depender de tu Padre. Vamos, levante su mano y diga conmigo: necesito ser bautizado. Ahora entiendo que todo lo malo que me ha pasado es porque el Padre quiere que yo dependa de Él. Ahora entiendo que todas las calumnias, ahora entiendo que todos los errores de la gente, ahora entiendo que la enfermedad por la que pasé, que el divorcio por el que pasé, que la locura que un día me tocó en la vida, que el enojo, que la tristeza, que la depresión, ahora lo entiendo. No es que Dios fue malo, Dios ha estado bautizándome. ¿Qué dice el texto? ¿Qué sigue diciendo el texto? Porque esto se pone más bueno. Ya tenemos que terminar el culto, man. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti. ¿Sabe qué le estaba diciendo el pueblo? Yo te afligí, sentiste hambre, pero yo te vestí, pero yo te sustenté. Ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Siga. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga al hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. El bautismo en fuego te gradúa como hijo. Voy a decir algo fuerte, pero recíbalo. Mientras no haya bautismo en fuego, tú eres bastardo. Muy duro. Está en la Biblia. ¿No me cree? Bueno, no lo voy a leer ahorita, pero busque Hebreos 12. Bastardo es una palabra horrible. Está en Hebreos 12, en serio.
Pero bastardo significa hijo no reconocido. Eso significa bastardo. Quiere decir que hay unos hijos que recibieron el bautismo de salvación. Quiere decir que hay unos hijos que recibieron el bautismo en agua. Aquí los bautizamos. Quiere decir que hay unos hijos que un día los vimos llenos del Espíritu Santo, profetizando, interpretando lenguas, orando por otros, predicando, adorando a Dios, pero no pasaron por el fuego. Entonces no se llegaron a parecer a Dios. Por eso dice que son bastardos, porque el Padre no los puede reconocer porque no se parecen a mí. Ese cretino habló en lenguas, ese cretino profetizó, ese cretino hizo muchas cosas en el nombre de Dios, pero no se parece a mí, porque todavía odia, porque todavía reniega, porque no entendió que el fuego era para procesarlo y para hacerlo mejor, para sacarlo en la abundancia. Y se me quedó cuando le presenté la injusticia, se me quedó cuando le presenté la murmuración, se me quedó cuando tuvo que enfrentar cosas difíciles en la iglesia, se me quedó, y como se quedó no aprendió, no creció, no se parece a mí. Y dice la Biblia: yo te afligí. ¿Y para qué? Para que tú reconozcas acá adentro, en tu corazón y en tu mente, que yo soy un Padre que castiga. Si viniste aquí para que te dijéramos que Dios te va a bendecir, te dijo una verdad medias. Dios te quiere bendecir, pero también te quiere afligir. Jehová es un Padre que castiga. ¿Por qué necesitamos pasar por el fuego? Porque es necesario pasar por el castigo, porque es necesario que seas afligido. Imagen número 5. Porque hay hijos que quieren que su padre los mantenga, pero no quieren que sus padres lo castiguen. Hay hijos que le encantan beneficiarse del padre, que le encantan que le hereden, que le encantan llegar a casa y encontrar comida, que le encanta llegar a casa y tener su cuarto. Hay hijos que le encantan a beneficiarse del apellido, les encanta beneficiarse de todo lo que ha trabajado el papá por ellos. Pero el día que hace rebelde, se le castiga y se le llama la atención, ahí sí no le gusta. Le encantan que lo mantengan, pero no le encantan que lo castiguen, que lo corrijan, señores. Y quiero decirte que Dios le encanta castigarte y corregirte, no solo mantenerte, señores. Porque es necesario, señores. Porque cuando no hay castigo y no hay prueba y no hay fuego, nos quedamos como Absalón. ¿Sabe quién es Absalón? Absalón es el hijo malcriado que David nunca quiso corregir. Absalón es el hijo malcriado que David le dio todo. Absalón es el hijo malcriado que nunca lo corrigieron. Absalón es el hijo malcriado que hacía lo que le daba la gana en el reino. Y su papá nunca le llamó la atención. Nunca le dijo: estás mal, lo estás haciendo mal. Era el hijo malcriado que disfrutaba del reino, que le encantaba comer lo mejor, que le encantaba tener las mejores querubines, que le encantaba tener a las mejores princesas. Era el que nunca trabajó, el que nunca la sudó, el que nunca le dijeron que estaba mal. Era el que todo el tiempo lo afirmaban, que todo el tiempo le decían: Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. El que le decían: ay, no le digamos nada al niño porque se ofende, qué pecado. Ay, no le llame la atención al niño porque es que no, que pobrecito el niño. Ese era el hijo malcriado. Absalón fue el hijo rebelde y malcriado, Señor. Todo aquel hijo que no se castiga, que no se reprende, que no se le llama la atención, va a terminar siendo un traicionero, va a terminar siendo alguien que no se conforma con la manutención, sino que va a querer la cabeza, señores. El que no se corrige no solo disfruta que lo mantengan, sino que un día va a querer la cabeza de su papá. La cabeza es de Dios. Absalón no se conformó con que tenía las mujeres más bonitas. Absalón no se conformó con que iba a ser el heredero en el tiempo de Dios. Absalón no se conformó con ser el príncipe. Era un malcriado que quería la cabeza. Era un malcriado que no quiso pasar por el fuego. Era un malcriado que su papá no lo formó.
nunca tuvo conversaciones incómodas, nunca se puso rojo, nunca se enojó, todo el tiempo se camufló como el princeso de la casa. Nunca fue castigado Absalón. Los malcriados van por tu cabeza. Por eso cuando un hijo se revela y se te para, ¿qué es lo que dice? Yo también puedo. Yo soy capaz. Dígame amén, por favor. Póngase de pie para sentir que ya voy a terminar, que si no. Primera de Corintios 10:13. Tú tienes un papá que te castiga, que te corrige para llevarte a abundancia, no para matarte. Y tienes que entender este principio divino, porque este principio a mí me da paz en medio de tanta locura. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero entiendan que fiel es Dios, que Él no dejará que seas tentado más de lo que podáis soportar. Y esto tiene que ser un bálsamo para el alma, para dejarte corregir, para recibir el castigo merecido, para asumir las consecuencias con valor y dignidad. Porque hay mucha gente quejándose y haciéndose la pobrecita cuando son culpables. Y no les gusta asumir como hombres sus equivocaciones. Y la culpa es del gato, la culpa es de la vaca, la culpa es de la mujer, la culpa es del trabajo, la culpa es de... Todo el mundo tiene la culpa menos tú, Absalón. Pero qué pasa, ver que lo que yo pueda vivir, sea tentación, sea prueba, sea fuego, si Dios me permite estar en el desierto y Él me aflige, es porque Él sabe que yo puedo. Él sabe que yo puedo. Él sabe que lo que estoy viviendo no te va a quedar grande. Si te queda grande es por flojo. Si te queda grande es porque no has entendido el reino. Si tú echas para atrás es porque tú eres un flojo. No es porque no tengas el ADN de tu padre, señores. Porque todo lo que pases, tú piensas que te está acabando, que te va a aplastar, que te vas a morir, que no puedes con esta circunstancia. Eso es una mentira de tu alma. Porque mi papá dice, ojo allá atrás, mi papá dice que Él no me va a permitir ser tentado más de lo que yo pueda soportar, señores. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué bálsamo hay en el alma cuando yo entiendo que si estoy afligido yo puedo? Aquí conmigo, por favor, tranquilo, que no está pasando nada. Qué bálsamo sentir en el alma que cuando Dios me está bautizando y usted dice, Señor, no puedo con este problema, Dios dice, sí puedes. Qué bálsamo en el alma y en el corazón y en la mente cuando la gente te quiere poner la pata y te caminan en la cabeza, como dice Salmo 66, y tú vas a la presencia y dices, Señor, no aguanto. Dios te dice, tú puedes. Si no pudieras con esa enfermedad, no te permitiría que pasaras por ahí. Si no pudieras con esa tentación, yo no soy injusto. Permito cosas injustas para pasarte por el fuego, pero no soy injusto. Jamás vas a vivir algo que tú no tengas la capacidad de tenerlo. Esto me encanta porque cuando yo veo a gente que sufre de una manera impresionante, yo no digo que pesar, yo digo esa gente es tan fuerte, esa gente tiene algo que yo no tengo. Porque si Dios les permitió vivir lo que están viviendo, eso habla de la berraquera, de la
entereza que tienen. Es gente que es fuerte y ni siquiera sabe. Vamos, levánteme su mano que estoy terminando. No te has dado cuenta de lo fuerte que eres. ¿Quieres medir la fuerza que tienes adentro? Dime por dónde has pasado. ¿Quieres medir la fuerza que tienes? ¿Cuál es el indicativo que mide qué tan fuerte eres? Dime qué tantas batallas has librado. Dime hasta dónde has llegado. Dime qué cosas has vivido. Sé que hay gente que ha sufrido muchísimo, pero hoy vengo a decirte de parte de Dios que eso no está revelando un Dios malo. Eso está revelando que sobre ti hay una fuerza que ni siquiera tú mismo sabes. Por eso tú no te puedes suicidar, porque lo que está pasando no es para que el diablo te mate, es para que salgas a abundancia. Por eso tú no te puedes quedar postrado, porque aunque estés postrado tienes que levantarte, porque lo que está haciendo Dios es bautizarte y entender que lo que estás viviendo no te puede quedar grande. Si no, no pasarías por ahí. Y por último, yo entiendo que el bautismo quiere sacar fuerza de mí. El bautismo me hace fuerte. El bautismo me da paciencia, porque has abortado el plan de Dios por impaciente. Hay gente que está metiendo las patas por impaciente. Hebreos 6:15 dice: y habiendo esperado con paciencia, alcancé la promesa. Hay promesas que requieren de paciencia, y la paciencia te la da la prueba, dice Romanos 5. Escucha esto. No solo no te das cuenta que eres fuerte, de lo contrario no pasarías por ahí, sino que el fuego genera en ti paciencia, resistencia. Aguanta el ataque. Deja que hablen mal de ti. Deja que te tiren cochinadas en Facebook. Sé leal a la gente que te traiciona. Usted no sabe cómo me ha ministrado una prédica que está viendo todo el liderazgo. Urías le fue leal a un hombre que lo estaba traicionando. Prefirió morir que ser desleal. Pero hoy queremos pagar con la misma moneda. En nuestra carne queremos sacar cosas a la luz. Como decía un predicador, un pastor: si los pastores habláramos. Paciencia. Estamos siendo bautizados. Solo así se alcanzan las promesas. Imagen número 6. Levante su mano y profetice esto conmigo. Porque la prueba es el preámbulo a mi milagro. Levante sus manos. Diga conmigo: paciencia. Vamos a lograrlo. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Números 14:12. Y ahora sí le prometo que cierro. Números 14:12. Déjala ahí de fondo. Yo los herí con mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. ¿Qué hace el bautismo en fuego? Hacerte fuerte. Lo que al débil lo mata, al fuerte lo lleva a abundancia. No me digas que tú has salido de una prueba y sigues siendo el mismo flojo de siempre. No me vengas a mí a decir acá que ya recibiste un milagro de sanidad y ahorita te vas a achicopalar con una gripa. No me digas a mí que viste a Dios restaurar tu hogar y ahorita vienes a pensar que el mundo se te acabó porque tu esposa está endemoniada. Vamos que vamos. Tienes que hacerte fuerte en lo que has vivido. Por eso, señores, los fuertes son los que pasan cosas difíciles.
Dios no quiere un poco de debiluchos ahí. No quiere una generación de cristal que lo regañaron y ya se van a cortar las venas. Dios no te quiere como una generación de cristal que el pastor no te miró y saliste corriendo, que el pastor te dijo y saliste huyendo. Dios no te quiere como una generación de cristal, señores. Dios te quiere fuerte, Dios te quiere valiente, Dios te quiere sagaz, Dios te quiere puesto en la brecha, Dios te quiere fuerte.